Hola, buenas tardes. Estamos aquí en un programa más de Universidad y Vida. El invitado de esta tarde es el doctor Antonio Ríos Torres Murciano. Bienvenido, Antonio. Gracias, Ana Claudia. Aquí. Y bueno, Antones tiene un doctorado en Filología Clásica por la Universidad de Santiago de Compostela en España y también realizó un postdoc en la Universidad de Roma en La Sapienza. Y está aquí en la ENES, en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, desde hace 3 años. Él vino justo con la apertura de la licenciatura en Literatura Intercultural. La Escuela Nacional de Estudios Superiores inició con 3 licenciaturas y una de ellas fue, bueno, la primera en el área de humanidades fue la de Literatura Intercultural. Y tenemos este año, en 2015, la buena noticia de que esta licenciatura se va consolidando con la aprobación de 3 proyectos, el financiamiento de 3 proyectos de investigación muy importantes, y uno de ellos está a cargo de, bueno, Antón está a cargo de uno de ellos. Entonces, si nos puedes platicar un poco sobre todo la tradición clásica dentro de la licenciatura. Sí, bueno, este es un proyecto de tradición clásica, es decir, que estudia la pervivencia de la literatura clásica en las literaturas modernas, y fue pensado desde el principio para fortalecer una de nuestras 3 áreas de profundización. Pues en la carrera tenemos 3 áreas de profundización que se van a abrir ahora, a partir de agosto, para los alumnos de 7º y 8º semestre. Una es tradición clásica, otra es semiótica y otra es artes verbales. Yo pensé que había que fortalecer esta área ya desde su apertura con la posibilidad de implicar a alumnos en un proyecto de investigación que fuera de tradición clásica y por eso lo solicité al CONACYT. También es un proyecto que es, para mí, hasta cierto punto es nuevo, porque yo me he dedicado sobre todo a la literatura clásica, es decir, he estudiado la literatura clásica per se y concretamente la épica romana. Este proyecto pretende estudiar la pervivencia de la épica romana en las epopeyas que se escribieron en la segunda mitad del 16 y en la primera del 17 acerca de la conquista de México. Okay. Bueno, para los que nos están viendo, el título, el proyecto de Antón lleva por título De la épica romana a la épica de Indias, la pervivencia de los modelos clásicos en las epopeyas sobre la conquista de México. Entonces, ¿cómo vas a hacer este trabajo? ¿En qué trabajos vas a revisar? ¿Qué implica realizar este proyecto que además tendrá una duración de 3 años? Va a ocupar tu tiempo los próximos 3 años, ¿cierto? Sí, pues digamos, bueno, lo primero ha sido establecer el corpus, es decir, porque la verdad para mí fue muy sorprendente. Hay muchos más poemas épicos acerca de la conquista de México que los que yo pensaba. En este proyecto me ciño a los del 16 y 17. Tenemos 6 poemas épicos dedicados totalmente a la conquista de México. Ahí están las 2 versiones de la mexicana de Gabriel Lobo Lasso de la Vega, está El peregrino indiano de Antonio Saavedra, están unas cortesías inéditas en un manuscrito de la Biblioteca Nacional de Juan Cortés Osorio, habrá que ver qué onda con ellas, y está también el canto intitulado Mercurio de Arias de Villalobos, y nos ha llegado fragmentariamente de Terrazas, del primer gran poeta nacido en la Nueva España, Un nuevo mundo y conquista. Pero además luego la conquista aparece en poemas que no están dedicados a la conquista, pero que se ocupan parcialmente de ella. Pues ya en 1566, en el Carlo Famoso de Zapata, hay varios cantos dedicados a la conquista de México. Después en la historia de la conquista de la Nueva México, de Pérez de Villagrán. Entonces, una vez reunido este corpus, que ya digo, para empezar a tener acceso a los textos, porque quiero decir, o sea, de los 6 principales, solo 2 están editados recientemente, ¿no? Que son la mexicana de Gabriel Lobo Lasso de la Vega y El peregrino indiano de Saavedra. Alguno, ya digo, está inédito, otros contamos con ediciones antiguas. Entonces, primero reuniremos el corpus. Después, el trabajo fundamental es el de la lectura atenta, el close reading, ¿no? Que dicen los gringos. Es decir, la lectura atenta y comparada. Es decir, hay que leer todos estos poemas teniendo presente los 2 modelos clásicos fundamentales, que son la Eneida de Virgilio y la Farsalia de Luca. Entonces, en esta lectura atenta que tú le llamas, es muy importante la memoria, ¿no? Como decías, memorizar
conocer perfectamente la fuente. Sí. Para entonces hacer un análisis comparado, ¿sería? Sí, sí, exactamente. Hay que conocer muy bien la fuente. Digamos que pasa algo, en la tradición clásica pasa algo parecido a lo que pasa en la traducción. Un buen traductor debe conocer muy bien la lengua de llegada, pero también y sobre todo la lengua de partida, la lengua de origen. En el caso de la tradición clásica, hay que conocer los textos de llegada, pero hay que conocer muy bien los textos de origen, porque es la única manera de poder establecer correctamente las conexiones. Uno no puede estudiar la tradición clásica en cualquiera de estos poemas recurriendo a un diccionario de mitología, ¿no? Y entonces aparece Marte y lo busca en el diccionario y dice, Dios de la guerra, y pone una nota, Dios de la guerra. Pero eso no es la tradición clásica. Es decir, se trata de ser capaz verdaderamente de establecer las conexiones que existen, desde luego, entre estos poemas y los modelos clásicos. Conexiones queridas y no disimuladas por los autores. Sí, como a propósito, ¿no? Sí, planteadas a propósito. Sí. Ellos no plagian, ni intentan disimular, ni nada. Al revés, son este tipo. En la tradición épica en general, los autores son del tipo del autor culto que quiere que se sepa que es autor culto, ¿no? Entonces, oiga, yo estoy imitando a Virgilio. Haga el favor de darse usted cuenta de que estoy imitando a Virgilio. Muy bien, y bueno, parte de este proyecto ofrecerá también becas de investigación a alumnos que quieran incorporarse a trabajar, a continuar este trabajo. Sí, de hecho, el 53% de los recursos totales del proyecto están dedicados a la formación de recursos humanos y principalmente a becas de licenciatura, pensando sobre todo en aquellos alumnos de la carrera de literatura intercultural que opten por el área de profundización de tradición clásica y quieran realizar una tesis de licenciatura en esa área de profundización. Y bueno, imaginando el caso hipotético, un alumno se interesa, realiza su trabajo de tesis en este proyecto, ¿cuál sería el camino a seguir? ¿Una maestría, un doctorado en tradición clásica? ¿Cómo sería el panorama profesional a futuro, viendo un poquito a futuro que tienen los alumnos? Sí, es una buena pregunta. En realidad es la pregunta de cuál es el panorama futuro de los alumnos de literatura intercultural. Naturalmente, decías, un doctorado en tradición clásica, eso por ahora no existe. No, lo que existe es el doctorado en letras clásicas. Porque, de hecho, la tradición clásica cada vez se va convirtiendo más en una rama de las letras clásicas. Es decir, también porque se ha puesto de moda últimamente, aunque no me lo creas, pero es cierto. Y son cada vez más los que, teniendo una formación de letras clásicas, quizás también porque a veces da la impresión de que los textos antiguos están ya muy agotados. ¿Qué puede uno ya decir de Virgilio o de Lucano? Yo creo que todavía se pueden decir cosas, bueno, y de hecho he intentado decirlas, pero quizás por esa sensación de agotamiento, pues se busca no tanto estudiar a Virgilio por Virgilio, sino estudiar a Virgilio por su presencia en autores y sobre todo en autores que nos caigan cerca. No es el caso de buscar en la tradición clásica, en la literatura de mi país o en la literatura de mi región o en un escritor que nació cerca de donde yo vivo, ¿no? Ese tipo de cosas. Es una manera también de intentar situar un poco algo tan universal, ¿no? como es la tradición clásica. Sí, te pregunto esto porque la característica común de las licenciaturas que hay en la ENES Morelia son que todas son en campos emergentes del conocimiento, entonces llama la atención que literatura intercultural mantenga una área de profundización precisamente en tradición clásica, ¿no? Entonces yo creo que el grupo de personas que crearon esta licenciatura, por supuesto que les interesa que la tradición clásica evolucione, progrese, se transforme, no sé, ¿no? Sí, es evidente. Piensa que, por ejemplo, pues la primera gramática que se hizo del purépecha la hizo Maturino Gilberti, que era un señor que escribía en latín, es decir, y que hace la gramática del purépecha no pensando en la gramática del español, ni mucho menos, sino pensando en la gramática latina, ¿no? Entonces, es muy importante, precisamente una carrera como literatura intercultural, que ha acogido también las literaturas y lenguas indígenas, el náhuatl y el purépecha, no descuide la tradición clásica, porque es que además hay líneas de cruce que a veces insospechadas, ¿no? Entre las unas y las otras. Ya entiendo. Bueno, ¿algún otro comentario final para ir cerrando este programa que tenemos hoy sobre literatura intercultural? No, pues ya digo, es un proyecto que estamos, que para mí hasta cierto punto pues es cosa nueva. Por eso tengo también mucho interés en que se integren los chicos. Hay muchísimo que leer, pues estos poemas en general son poemas larguísimos, los hay más comedidos, autores más comedidos que otros, pero normalmente empiezan a escribir octavas reales y no paran. Hay que
releer los poemas clásicos. Hay que conocer poemas contemporáneos que son fundamentales también como modelos, como Os Lusíadas de Camões o la Araucana de Ercilla. Y ya digo, pues es un trabajo que difícilmente podría hacer una persona sola. Hay que pensar, eso ya a medio plazo, en editar los que no están editados, en poner a disposición del lector interesado los textos. Entonces va a ser un trabajo no solo de leer, sino también de edición. Puede entrar la edición, procesos editoriales. Sí, no en principio. Yo creo que en principio de lo que se trata es de ver cómo podemos trabajar en tradición clásica con esto. Ahora, evidentemente, viendo que muchos de los textos son difíciles de encontrar, que no están a disposición del lector, habrá que pensar a largo plazo, creo, ya para tesis de doctorado, cosas así, en hacer ediciones bien anotadas de estos textos. Ediciones comentadas, anotadas. Y bueno, también parte de tu trabajo de campo será visitar qué tipo de bibliotecas o qué países o qué lugares. Sí, naturalmente, pues ya digo, pues estas cortesíadas de Juan Cortés Osorio, que son, digamos, el último poema del siglo XVII, porque luego en el siglo XVIII y XIX también hubo poemas sobre la conquista de México, pero eso quedará para otro proyecto, ¿no? Sí. Pero, pues este es un manuscrito que está en la Biblioteca Nacional, que evidentemente habrá que aprovechar algunas vacaciones o lo que sea para acercarse a la Biblioteca Nacional y ver qué pasa. Por ejemplo, también el canto intitulado Mercurio, existe un solo ejemplar que está en Puebla, pues hay que ir a Solamente Puebla. En Puebla. Sí. Entonces, bueno, sí, hay que ir haciéndose con los textos y pensar, sí, a medio plazo en qué vamos, en si podemos ofrecer ediciones de estos textos. Pues muy bien, Antón, me da mucho gusto realmente tenerte en ese programa, es compartir con ustedes los primeros proyectos de investigación importantes. Como les decía al principio, es financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, tendrá una duración los próximos 3 años, habrá mucho trabajo y oportunidades tanto para alumnos como, ¿por qué no?, colaboradores, supongo, en tradición oral, interesados en este tema. Pues muchas gracias. No, gracias a ti. Nos vemos hasta la próxima.